Ejercicio número 18 de JavaScript. Nos han solicitado que comprobemos si una función retorna valor. Ya hemos definido hasta 5 funciones con nombres genéricos, desde función 1 hasta función 5. La primera función, hagamos una breve descripción de cada una de ellas. La función 1 retorna nada. Esto es sinónimo de retornar nada. Dentro de función 2, ¿qué ocurre? Se declara una constante llamada a y se le asigna el valor 3. Lo que tenemos aquí es algo equivalente al retorno que se hace en la línea 4. Evidentemente, esa instrucción no la encontramos aquí, pero digamos internamente se realiza esa operación. La función 3 retorna la suma de 2 más 2. ¿Ok? Tiene un retorno concreto. ¿Qué pasa con la función 4? Retorna la literal booleana true, verdadero. La función 5 retorna un objeto sin propiedades, una literal de objeto sin propiedades, es decir, es un objeto sin propiedades. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Creemos acá unas variables, llamemos a cada una de esas variables f1. Primero invoquemos aquí función 1 y mostremos el resultado de lo que retorna. Entonces, función 1 retorna dos puntos. Agreguémosle aquí un espacio. Creo que no es necesario el espacio. fn1. Voy a hacer lo mismo para el resto de... Antes creo aquí un salto de línea para que se vea mejor la salida. Entonces coloquemos aquí fn2, invocamos fn2. Listo, acá también cambiamos. Y también invocamos la función 5. Entonces cambiemos esto por fn5. Acá también, aquí y acá. Listo, ejecutemos y veamos lo que obtenemos. La función 1 retorna undefined, igualmente la función 2. La función 3 retorna 4. Bueno, aquí me faltó colocar en lugar de función 1, función 4. La función 4 retorna true y la función 5 retorna este objeto vacío. ¿Listo? Sin propiedades. Ok, entonces nosotros ¿cómo podemos comprobar si una función retorna algo o no? Utilizamos el operador de comparación de igualdad estricto. Entonces podemos decir lo siguiente aquí. If, abro paréntesis, por ejemplo, sobre F1 realicemos la comprobación. Aquí vale recordar que F1 tiene el resultado de la invocación de la función 1. Entonces preguntemos si es igual a undefined. Entonces podemos mostrar un mensaje en la consola que diga la función, o mejor así, para abreviar la salida, función 1 retorna, no retorna nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si realizamos esa comprobación, por ejemplo, sobre función 3, que nos retorna 4? Agrego aquí un salto de línea, voy a bajar un poco. Voy a adaptar esto. Aquí le agrego la cláusula else. Voy a adaptar esta parte de acá. Función, esto aquí sería 3. Aquí creo que no, aquí iría función retorna un valor. No nos interesa conocer el valor, lo importante es que validemos si retorna o no. Ejecutemos lo que hemos escrito hasta ahora.
Entonces, observemos. Nosotros vimos que acá el retorno de función 1 es undefined, no está retornando nada. Entonces, por eso nos muestra este mensaje aquí, mientras que función 3 sí retorna algo, está retornando la literal 4, el valor 4, ¿ok? Entonces, lo mismo podemos hacer, voy a abreviar aquí las cosas, entonces yo puedo decir eh, fn5, por ejemplo, es igual a undefined. ¿Esto que va a retornar? ¿True o false? False, porque la función 5 retorna un valor concreto, ¿vale? Entonces voy a ejecutar y nos indica false, o sea, está retornando algo. Por eso es distinto de undefined. Voy a agregar aquí esta impresión de log. Cierro acá. Vale, ¿y qué pasa si utilizamos el operador tie-off? Por ejemplo, console.log, hagámoslo con fn2, con la función fn2. Acá me faltó usar el operador tie-off. Es igual a undefined. Recordemos que cuando se usa el operador tie-off, hacemos la comparación frente a una cadena de caracteres, que en este caso sería undefined. Ejecutamos. ¿Qué pasó aquí? Voy a cerrar esto. Voy a borrar un archivo que pone problema. Quizás a ustedes también les puede pasar. Listo. Voy a cerrar el panel. Vuelvo a ejecutar. Y aquí está. No retorna true porque el retorno de función 2 es undefined. Entonces existen diferentes medios para validar si una función retorna o no un valor. Llegamos al final de este ejercicio. Hasta la próxima.